Pues bienvenido, Pastor Isaac, al canal. Le queremos dar gracias por estar aquí y por estar dispuesto a dar su testimonio. Para aquellos que no lo conocen y que nunca lo habían visto, ¿podría presentarse de una forma breve para aquellos que estén viendo este video? Sí, claro. Primero, encantado, obviamente, estar aquí contestando las preguntas. Mi nombre es Isaac Noel Rodríguez. Yo nací en la ciudad de Hammond, Indiana, y me crié en Indiana. Estudié en la Florida y actualmente estoy en Texas con mi esposa, Ana Rodríguez, y mis dos hijos, Isaac y Larisa Rodríguez. Muy bien, creemos que su testimonio es un testimonio muy poderoso y nos gustaría que pudiera compartirlo aquí en Menor a las Naciones. No sé si pudiéramos empezar desde su niñez. ¿Dónde creció Isaac Rodríguez? Sí, claro. Yo me crié en la ciudad de Hammond, Indiana, y en esa área tuve la oportunidad y el privilegio de ir a la escuela privada toda mi vida, una escuela cristiana bautista desde kinder hasta graduarme. Tuve la oportunidad de asistir a la iglesia toda mi vida con mis padres. Me crié en un hogar creyente, totalmente de la palabra, y tuve el privilegio de conocer al Señor Jesús en ese tiempo. Lo conozco hoy en día como Yeshua, como mi Salvador desde 1986. El tener padres cristianos o en ese entonces cristianos, ¿influyó de alguna forma en su vida espiritual como niño? Sumamente, y doy gracias al Eterno por ellos, porque mis padres tenían un celo, y siguen teniendo un celo real y vivo para el Eterno. En el conocimiento que ellos tenían acerca de la palabra de Dios y lo que se debería obedecer, siempre intentaban obedecer de todo corazón. Inculcaba lo mismo en mí y en mis hermanos. Mis padres de igual eran padres estrictos, del cual doy gracias al Eterno por eso. Nos guardaban, nos cuidaban, nos permitían jugar deportes, tener un buen tiempo, pero siempre nos tenía bajo reglas que hasta hoy día doy gracias al Eterno por aquellas reglas. Muy bien. A partir de su niñez y creciendo más hacia la adolescencia, ¿tuvo alguna prueba, tuvo alguna confusión de identidad mientras iba creciendo, alguna carrera que quería estudiar? ¿Cómo fue su vida en ese entonces? Bueno, había un momento donde realmente yo quería jugar básquetbol, baloncesto, en una forma, yo digo profesional, no sé si hubiera llegado, pero era un deseo mío. Todos los días yo jugaba básquetbol, yo jugaba afuera, vivíamos en el área de Northwest Indiana, y caía nieve, bastante nieve, y yo me acuerdo sacando las palas y sacando la nieve y tirando baloncesto, queriendo mejorar todos los días, y tenía un deseo de jugar profesionalmente en algún país, no importaba. Y años después, mis padres, mi mamá me había comentado de que 2 veces me hablaron de una liga aquí en Europa, que actualmente estamos en España. Quería que yo fuera a jugar. Es más, enviaron una carta a nuestra casa invitándome a jugar en las ligas acá en Europa, pero nunca me dijo mi mamá ni mi papá que otra vez. Hoy día doy gracias al Eterno porque no me dijeron. ¿Por qué está agradecido de que no le hayan dicho no a esa decisión o a ese sueño? Porque ese sueño era un sueño personal para satisfacer mi propio deseo, pero en el curso donde el Eterno me tiene ahora, ya no es para mí. Mi vida debe ser para otros, llevar la luz a otros, la luz de Yeshua, la luz de toda la palabra de Dios y su consejo, las maravillas y las cosas preciosas de Dios, compartirlo con todo el mundo, tanto judío, gentil, a todas naciones. ¿Fue difícil esa decisión? ¿Aceptar esa decisión de parte de sus padres fue algo complicado? No necesariamente. Mis padres nos habían enseñado a obedecer, y cuando me dijo, yo decía, me acuerdo, decía,
pero nunca me enojé, nunca me molesté, no tenía por qué. Mis padres querían lo mejor para mí. Muy bien. Creo que es algo importante saber que tenemos pastores de esa magnitud, ¿no? Igual, no sé si podría compartirnos después de ese sueño que no se pudo cumplir de tal forma, después de ahí, ¿qué siguió? ¿Estudió alguna carrera? Hizo, no sé, entiendo que entró al colegio bíblico. ¿Cómo fue? Bueno, creo que hace rato había mencionado acerca de si había algo que había sucedido en mi vida que me impactó, o una pregunta similar, y esto es lo que me llevó al siguiente nivel de estudiar. En mi último año de prepa, high school, mi último año, el pastor que teníamos en aquel entonces, para no hacer una historia larga, corta, había caído en homosexualidad. Y fue impactante, ¿no? Obviamente su pastor, que tenía para ese entonces como 57, 58 años de edad, que haya caído en ese pecado. Bueno, en ese momento mis padres decidieron enviarme a la Florida para estudiar en Landmark Baptist College, colegio bautista de Landmark, donde estaba mi hermano Héctor ya estudiando. Y ahí tuvimos la oportunidad de estudiar por unos años y terminar ya después en otro colegio que le explico después. Tengo entendido que durante su formación en el colegio bíblico, ahí conoció a su esposa, ¿o fue en ese momento que conoció a su esposa? Bueno, cuando me enviaron en el 1999 a la Florida, desde Hammond, Indiana, entré no en el colegio, quería terminar mi último año de high school, ahí con mi hermano. Entonces él estaba en el colegio, yo estaba haciendo high school en el dormitorio, pero también tomaba unas clases, ¿no? de colegio. Comencé a mirar a mi esposa, pero de lejos, porque ella iba al colegio, habla español, ¿no? Y yo iba a la de inglés, pero yo la miraba pasar al snack shop y la miraba y decía que es muy bonita, me encantaba cómo ella caminaba, cómo hablaba, cómo se conducía. Y bueno, me animé a entrar en el colegio en español para ese entonces, y yo de por sí batallo en hablar en español, pero mucho menos hablaba el español en aquel entonces. Muy bien. Después de que haya conocido a su esposa, y creo que en ese entonces quiso formar una familia, ¿en qué año se llegó a casar? ¿Cómo empezó su vida como matrimonio? Y si alguna vez quiere aprovechar cómo más o menos empezó su llamado, y entre pareja, cómo fue que entre los dos sobrellevaron eso. Nosotros hablamos por 3 años y medio, y después de esos 3 años y medio le pedí que fuera mi novia. Y después que le pedí que fuera mi novia, creo que en 6 meses más o menos, me corrigirá ella, le pedí que se casara conmigo, y pasado unos meses nos casamos después. Nos casamos en el 2003, ya vamos para 25 años pronto. Primero de eterno llegaremos a los 25 años. De esa manera nos conocimos. Ahora, ella me fue de mucha bendición porque, aunque yo estaba en el colegio bíblico y yo me crié en la iglesia, una de las tendencias de alguien criarse en la iglesia es ir cómodo a través de las cosas de Dios, estar cómodo, tranquilo, sin mucho fuego. Pero la vida de ella como que causó una chispa en mi vida, en mi vida espiritual, de subir el nivel de mi vida espiritual, de hacer más, porque yo no quería que ella fuera más espiritual que yo, y me fue de mucha bendición de esa manera, al tal grado que hemos servido a Dios juntos por los casi 25 años que tenemos casados, sirviendo a Dios casi tiempo completo. Siempre hemos tenido un trabajo, pero sirviendo en la iglesia de alguna manera. Wow, qué bonito. Tenemos entendido que después de que se hayan conocido en el colegio, no sé si nos gustaría compartirnos de cómo fue que llegó a Pasadena, Texas, cómo fue su llamado, qué sueño tuvo y cómo fue que llegó a Texas. La verdad es muy interesante, incluso muy largo la historia, pero le comento. Cuando uno está sirviendo en una obra y sirviendo en la iglesia,
llegó un punto donde yo estaba trabajando de las 7 hasta las 12. Recogía a mi esposa, la llevaba a trabajar en la iglesia. Y trabajé en la iglesia de 1 a 5. Volví a llevar a mi esposa a la casa y entraba en trabajo otra vez de 6 a 10. Y todos los días eran iguales. Sábados estaba trabajando en la ruta, visitando personas para la iglesia, y domingo todo el día en la iglesia con rutas, etcétera, etcétera. Y llegó un punto donde físicamente, mentalmente sentía agotado, que no desanimado, pero agotado. O sea, físicamente estaba agotado. Y yo me acuerdo diciendo, yo no creo que esto es lo que Dios quiere para mí en este momento, realmente para nadie. Y en ese momento entró en mi mente, ¿será que Dios quería que yo fuese un pastor? Cuando yo le dije a mi esposa, pasó como 2 semanas después, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que Dios quiere que yo vaya y comienzo la iglesia. Y no sabía dónde, nunca había contemplado la idea de comenzar una iglesia. Yo sí estudié para ser pastor, pero me gustó hasta cierto punto ser un asistente, ayudar con los jóvenes, no llevar la responsabilidad de un pastor. Pero sí, le comenté a mi esposa y comencé a trabajar, buscar. Y me acuerdo, Dios es mi testigo, yo nunca había estado en Texas, excepto una vez cuando volé a Panamá. Llegamos a Dallas, al aeropuerto, y de ahí para Panamá. Agarré una mapa y circulé el área de Houston, pero ni siquiera Houston, a un lado, el área de La Porte, Pasadena, Kima, Bay Cliff, una área junto al Golfo de México. Nunca había estado, no sabía cuánta gente hispana había ahí. Por alguna razón, a mí me encantaba mirar las mapas. Donde yo trabajaba en el banco, yo siempre miraba mapas. Y cuando yo imprimí, en ese tiempo era MapQuest, yo imprimí ese mapa, lo circulé y lo puse en mi refrigerador. Y todos los días, por lo menos por 7 días, yo oraba por esa sección. Y luego entraba a los demográficos para ver cuánta gente hispana había, y vaya, pues había mucha gente hispana. Fui a visitar el lugar por 2 días, regresé, y le dije a mi esposa, vamos a ir para allá. ¿Cómo? No sé, porque tenía mi trabajo en Elgin, Illinois, yo estaba trabajando en el banco. Una historia larga, muy corta. El banco me transfirió a Houston. Proveyó un trabajo, pero era part-time. Yo tenía sostén, ayuda, no porque lo pedí, pero algunas iglesias querían ayudarme, de $700 al mes. Un trabajo de part-time más $700 al mes era como $2,400 en total. Llegamos, alquilamos el departamento de 2 recámaras, mi hijo, mi hija, mi esposa y yo. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Honestamente, no sabía cómo lo iba a hacer porque no había suficiente dinero para pagar las cuentas. Pero sabía que el Eterno quería que estuviéramos en Pasadena, en La Porte, Texas. Cuando llegamos, lo más chistoso es que el jefe mía era un hombre judío. Y eso ya se va a vincular más adelante en mi historia. Y él me dijo, Isaac, si quieres trabajar más horas, puedes trabajar más horas, hasta 39 horas. Yo trabajaba en el Downtown Houston, en el piso número 10, tenía la oficina de la ventana mirando a la ciudad, muy bonito. Entonces me dio la oportunidad de trabajar hasta 39 horas y esas horas me permitió pagar las cuentas que tenía que pagar. Pasó como 2 años y ya el judío cambió a otro trabajo dentro de Chase, pero subió a otro nivel. El nuevo me dijo, ¿sabes qué, Isaac? No más, solamente puedes trabajar 20 horas. Pero gracias al Eterno, en ese momento, la iglesia ya estaba pagando mi renta. Y de ahí ha sido la pura gracia del Eterno que ha provisto por nosotros. Wow, qué bonito. También se tiene entendido que usted empezó, bueno, sabemos que ahora su iglesia sigue, por decir, algunas raíces hebreas y sigue completamente la Biblia y el consejo de Dios, ¿no? No sé si le importaría el compartirnos cómo fue su transformación y por qué llegó a esa conclusión de que no estaba enseñando completamente la verdad, y por qué
sintió ese deseo de querer compartir la verdad? Bueno, te comento, en el 2014 vino alguien a predicar en la iglesia acerca del alcance judío, y lo más chistoso es que por años, yo estuve en la iglesia, por años predicaba, para este entonces ya eran 9 años pastoreando, y yo no sabía mucho de los judíos. Lo curioso es que toda la Biblia es judío. O sea, el Nuevo Testamento es judío, nuestro Mesías es judío, Israel en el Antiguo Testamento, hebreos, y tenía muy poco conocimiento de ese etnia, ese grupo de gente. Y cuando este predicador vino y predicó acerca de alcanzar los judíos, me acuerdo dónde estaba sentado y me acuerdo el fuego que ardió mi corazón en ese momento. Terminando el mensaje, subí al púlpito y le dije a la iglesia, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo para alcanzar el pueblo judío. Desde entonces, yo me acuerdo que Dios me cambió completamente. Comencé a estudiar un poquito del trasfondo de ellos, cómo hablar con ellos. Me di cuenta, no era normal. Tienes que hablar con ellos de una manera muy diferente y distinta a como uno habla a un gentil o un católico o alguien de otra religión. Y me tardé mucho. El Eterno abrió todas las puertas necesarias. Incluso, para no hacer una historia larga, proveyó una casa donde un judío creyente me permite vivir de una forma gratis dentro del pueblo judío en la ciudad de Houston. Y tratando con los judíos, hacían preguntas. Yo como pastor no tenía respuestas. Incluso hablaba con otros pastores que tampoco tenían las respuestas, porque chocaba con la doctrina cristiana que llevábamos en ese momento. Entonces un judío que es creyente en Yeshua, en Jesús, una vez estaba en nuestra casa, estábamos comiendo, y me pregunta: Isaac, ¿por qué ustedes no siguen la ley de Dios, la Torá de Dios? Y claro, yo pudiera haber dicho, no, es que Cristo lo clavó a la cruz, es que ya no tenemos que. Pero en ese momento yo sabía de que si yo hubiera contestado eso, que él me hubiera dicho, bueno, entonces ¿por qué ustedes obedecen esto y obedecen aquello y esto no? Entonces mejor le dije, ¿sabes qué? Se llamaba Daniel. Daniel, ¿me das tiempo para contestarte esa pregunta? Y él, con toda gracia, dijo, no, sí, claro, nomás es una pregunta, porque él asistió a una iglesia bautista. Ahí fue alcanzado, gracias al Eterno. Pero él tenía muchas preguntas, porque cuando predicaban, él leía su Biblia en hebreo y decía, este no dice eso. Es muy diferente. Y él confiaba en mí porque él sabía que yo amaba al pueblo judío y yo buscaba respuestas y me hizo esa pregunta. En ese momento yo comencé a estudiar el hebreo, yo quería contestarle a él. Yo fui a una tienda cristiana, y esta tienda cristiana vendía Biblias en hebreo. Me acuerdo, bajé a mirar unas Biblias en hebreo y un muchacho, se llama Mijal, me miró, me dice, ¿eres judío? Le dije, no, de que yo sé, no soy judío. Dice, veo que estás mirando una Biblia hebreo. Ah, pues es que me gusta, le expliqué el hebreo y quiero aprender. Ah, muy bien, y platicamos un poquito. Y antes de ir me dice, Isaac, ¿tú conoces el Ministerio 119? Le dije, no. Te recomiendo, véalo. Ah, ok. Yo, que soy bien olvidadizo, se me olvidó completamente. Pero cuando regresé a la casa, pasó unos días, me acordé de la pregunta de Daniel. Daniel me preguntó por qué no guardan la ley. Y comencé a buscar en YouTube y sale el Ministerio 119. Y comencé a escucharle a ellos. Mi corazón palpaba, incluso sudaba, me daba mucho miedo. Porque las cosas que yo estaba viviendo con ellos tenían demasiado sentido. Sin embargo, iba en contra de muchas de mis creencias y como yo me había criado, el cual no me estoy quejando como me creía, porque el Eterno lo permitió por algo. Pero ahora, como hubo un despertar, y al estudiar y a investigar, me daba cuenta en cuanto estaba yo errada. Y tuvo que hacer muchos cambios, porque el Jesús que yo entendía no era el Yeshua de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Yeshua no vino para abolir la Torá de Dios. No tuviera sentido. Yeshua no vino para clavar la cruz a la Torá de Dios.
Yeshua vino para eliminar la muerte, ese decreto que yo merecía, que es la muerte eterna. Entonces, al entender el rol de Mesías y lo que Yeshua hizo por mí, luego tuve que entender mi identidad, quién yo era. Y me di cuenta, bueno, yo soy injertado en el olivo, así que tanto como el judío debe producir olivos, yo también debo producir olivos. Así que, ¿qué fue lo que Dios pidió del judío? Es lo mismo que va a pedir de mí. Y es temerlo y guardar sus mandamientos. Y de esa manera comencé a entender, ok, debo guardar el día de reposo, debo guardar la comida kosher que nos habla la palabra del Eterno, debo celebrar las fiestas del Eterno, que son citas divinas y que anuncian lo que Él va a hacer cuando viene en su segunda venida. De esa manera comencé a entender lo que es la Torá y las instrucciones de Dios en mi vida. Pero obviamente tengo que enseñar a mi familia y ahora tengo la iglesia por delante. Se puede ver mucho la pasión y el deseo de querer seguir y querer enseñar la Torá y la ley del Eterno. Pero a pesar de eso, a pesar de que se ve esa pasión, ¿alguna vez tuvo algún día donde se sentía, no sé, decaído, que quiso alguna vez tirar la toalla? A lo mejor con la transición de la iglesia al cristianismo, del sistema religioso, a estas nuevas enseñanzas, ¿alguna vez sintió el desánimo? 100%. 100%. Es una transición que creo que solamente un pastor que lleva pastoreando un grey, gente, podrá entender. ¿A qué me refiero? Uno lo entiende. Uno dice, bueno, yo entiendo de la Torá, las instrucciones de Dios, la ley de Dios es para mí. Y lo entiendo al 100%. Es más, me acuerdo cuando estaba leyendo la Biblia, yo lloraba diciendo, yo jamás había entendido la Biblia de esta manera. Yo me crié en la iglesia. Yo fui a la iglesia bautista toda mi vida, a la escuela bautista toda mi vida. Yo no falté un servicio salvo 2 o 3 en 45 años. Yo iba a capillas, enseñanzas, predicaciones, conferencias, toda mi vida. Y en este transcurso de un año, comienzo a entender la Biblia de una forma impactante, donde me acuerdo llorando como un bebé, tanto en la oficina de mi casa y en la oficina de la iglesia. De tal manera que estaba tan convencido y tenía un fervor y un corazón de querer compartir. Nadie me iba a poder cambiar la mente, porque ya la Biblia se desarrollaba en mi mente como una historia y no como 2 historias. Como una línea sin brecha, sin cortada. Una línea que conecta todo. La pregunta ahora es, tengo que presentarlo a la congregación. ¿Cómo lo van a aceptar? Pues en mi fervor, en mi corazón, dije, no, lo van a entender todo. Porque en ese momento no entendía el costo, lo que iba a costar. Como pastor de muchos años, de criarse en la iglesia, en el movimiento bautista independiente, a quien yo amo hasta hoy día, uno tiene muchas amistades, gente que te ama. Teníamos misioneros que nos visitaban, apoyábamos muchos misioneros económicamente, pero al momento que ellos comenzaron a entender que yo creía de esta manera, pues obviamente no nos visitaba, ya no nos hablaba. Aquellos que te decían que eran sus amigos, ya dejan de hablar. Bueno, te cuestionas, pero vuelves a leer y te das cuenta, es que no puedes cuestionar esto. Hablas con pastores, hablas con líderes antes de hablar de la iglesia. Te dicen, wow, tiene mucho sentido, me ha hecho entender esto más que toda mi vida. Estas son frases que gente me habían dicho, pastores, líderes, inglés y también en español. Bueno, déjame llevar esto a la iglesia. Al llevarlo a la iglesia lo llevé de una manera muy lenta. Agarraba las cartas de Pablo y íbamos versículo tras versículo tras versículo. Dijo Pablo esto, dijo Pablo esto, dijo Pablo. ¿Realmente dijo esto? Si Pablo dijo esto, según la palabra de Dios, él sería un falso profeta, etcétera, etcétera. Íbamos por todas las cartas. Incluso ni siquiera sabía dónde iba, pero íbamos por las cartas de Pablo. Muchos hermanos le prendió el foco. Otros, pues dudaban, como normal, ¿no? Preguntaban a otros pastores que ellos conocían. Algunos de los pastores le decían a ellos, salte de la iglesia, no, salte de ahí.
y uno se desanima. Llegó un momento en donde yo subí al púlpito y dije, ¿sabes qué? Ya no voy a hablar más de la ley de Dios, ya no voy a hablar más de esto, por causa de pues, personas y gente hablando. Esto fue hace como 8 años atrás. Pero como dijo, creo que Jeremías, sí fue Jeremías, era como un fuego en su corazón que no le permitía quedarse callado. Volví a enseñar y volví a instruir en la Torá y enseñar y enseñar y enseñar porque estaba convencido. Pero sí, hubo momentos donde decía, sabes que hasta aquí, que ellos hagan lo que les pega la gana. Pero yo sabía que Dios tenía un plan, y un plan para nuestra congregación, un plan para mí y para mi familia. Y a través de, digamos, las dificultades, el Eterno obró. No me puedo quejar. Wow, qué bonito que no dejó ese fuego y que hubo ese fuego perdurando en su corazón. Ahora sabiendo que tuvo esos desánimos y que no se dejó caer y no dejó a la gente en paz, como quien dice, ¿sintió alguna vez algún rechazo de parte de su familia cercana, de amigos cercanos? ¿Alguna vez sintió que a lo mejor no era el camino? ¿Dudó? A lo mejor alguien le puso alguna idea o nunca tuvo ese tipo de pensamientos. Bueno, en cuanto a la familia mía, mi familia, no mis hijos ni mi esposa, pero digamos mis hermanos, mis padres, nunca hubo tensión, nunca hubo fricción. Siempre hemos tenido, gracias al Eterno, una buena relación. Yo y mis hermanos nunca hemos peleado, menos con mis padres, ¿no? Hasta hoy día. Claro, o sea, hay cosas que a lo mejor yo hago que no están de acuerdo y cosas que ellos hacen que no estoy de acuerdo, pero jamás ha sido una tema de discusión o discordia. Pero cuando yo entré en este camino, yo hablaba con mis hermanos y ellos me decían que es muy interesante lo que tú dices, Isaac. Es muy interesante, me respetaban, nunca me echaban de menos. Por ejemplo, cuando iba a la casa de ellos no servían puerco o me respetaban en mi día de reposo, nunca me criticaban, nunca hablaron mal de mí, nunca se separaron de mí para nada. Y doy gracias al Eterno por eso. Eso es mi familia. Y bueno, pues ya más adelante le diré lo que pasó con la familia. En cuanto a amistades, no sé, porque aunque uno tiene conocidos, para mí hay diferencia entre conocido y amistad. Así que si por años yo tuve conocidos y a lo mejor yo pensaba amistades, en el momento donde yo básicamente quería obedecer más la palabra de Dios, se alejan de mí, no considero que eso fue una amistad. Más bien conocidos o compañeros, ¿no? en esto de predicar la palabra. Así que yo no puedo decir que perdí una amistad. Las amistades duran y están ahí para siempre. Muy bien. Y si pudiera darle algunas palabras a aquellas personas que a lo mejor no pudieron entender plenamente el consejo o no quisieron escuchar el mensaje, ¿qué palabras podría darle a aquellos? A personas que no quieren escuchar el consejo de todo la palabra de Dios. Sí. Es sencillo para mí. Dios no tiene dos novias. Dios no tiene la novia de Israel y la novia de la iglesia. Eso sería en contra de su propia palabra. Tiene una novia, una esposa. Y es nuestra responsabilidad entender nuestro rol como novia, como esposa. Y a través del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, uno mira que constantemente Dios está llamando a Israel mi esposa, mi esposa. Y la profecía es que Dios, con la casa de Israel, los iba a enviar por la diáspora, ¿no? Los iba a esparcir por toda la tierra. Y lo hizo en el 722, comenzando con Asiria, cuando bajó, llegó a las 10 tribus y están por doquier ahora, hoy en día es su descendencia.
Los judíos, los de Judá, incluyendo Benjamín, que vivía en Judea, por eso Pablo, siendo de Benjamín, se llamaba judío porque vivía en Judea, ellos fueron llevados a Babilonia por no haber dejado la tierra descansar. Sin embargo, Dios, a través de los profetas, dijo que iba a hacer un nuevo pacto con ellos, para la casa de Israel y la casa de Judá. No dice para la iglesia, no dice para los gentiles. Este nuevo pacto se ejecuta y comienza su ejecutación a través de Yeshua, ¿no? Lo que él hizo en la cruz, derramando su sangre para su pueblo. Y a través de Yeshua, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Este mensaje del Evangelio tiene que salir de Israel, tiene que salir de la tierra de Israel a todo el mundo, a todas las naciones, porque están esparcidos ellos por todas partes. Y esa oveja oye la voz y recibe Yeshua. Esa oveja que se asimiló a ser un gentil, cuando escucha la voz de Yeshua y él viene al Padre a través de Yeshua, él no sigue siendo gentil, él se hace Israel. Él no se hace una iglesia, otra esposa, él se hace Israel. Y eso es sumamente importante porque cuando alguien entiende su identidad, entenderá su rol, su responsabilidad. Y su responsabilidad siempre es engrandecer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Él se complace por engrandecer su ley. Así que nuestro trabajo es obedecer su ley, obedecer su palabra para que seamos luz a las naciones. No para la salvación. La salvación vino a través de la fe en Cristo, en la fe en Mesías. Pero ahora que tenemos la fe en Mesías, deberíamos ejecutar nuestro rol, nuestras responsabilidades para ser una luz. Eso es lo que yo recomiendo a aquellos que no quieren oír el consejo. Entonces explícame a quién perteneces. ¿A la esposa? ¿A otra identidad que no tiene nada que ver con términos bíblicos? Muy bien. Sé que desde el momento, desde que nació, creció, estuvo en el colegio y salió para Pasadena, Texas. Sé que hemos dejado muchos detalles afuera de su testimonio, pero no sé si le gustaría compartir algún detalle que crea que es importante en su vida y que crea que es importante el querer compartirlo a aquella gente para poder conocerlo un poco mejor. Gracias al Eterno, tenemos ya casi 20 años, ahora en marzo, de haber comenzado Congregación El Faro. Comenzó como una iglesia bautista y actualmente nos llamamos Congregación El Faro. Mis hijos se criaron ahí y estamos ahí sirviendo. Últimamente, el Eterno ha abierto puertas para que pudiéramos venir acá a España, y es donde estamos actualmente. Aquí está nuestra casita en España. Y como el Eterno abrió, es otro milagro. Otro día lo contaré, que no pudiéramos estar aquí de una forma ilegal, porque acuérdense, especialmente si vamos a enseñar la palabra de Dios, debemos estar bien en una forma ilegal, ¿no? Y venimos acá y comenzamos un ministerio que se llama Menor a las Naciones. Obviamente me imagino que sabrán, porque va a estar en la página de YouTube de Menor a las Naciones. Y nació en mi corazón, yo digo como hace un año. Y la idea de Menor a las Naciones es primeramente donde el Eterno nos permite ayudar a los huérfanos, a los pobres, a las viudas. A veces hay ocasiones que podemos y a veces no hay. Pero dentro del poder y lo que el Eterno nos provee, eso es nuestro corazón, nuestro deseo. Número 4, ayudar congregaciones y keilas o asambleas que están haciendo la transición de, digamos, una iglesia evangélica a una iglesia cristiana a una iglesia que sigue la Torá. Yo quiero compartir los errores que yo cometí, las cosas buenas que yo cometí, para que les sea de ayuda. Y actualmente tenemos la oportunidad de ayudar en diferentes congregaciones aquí en el área de Andalucía, sur de España. Es número 4. Número 5 es ayudar al pueblo judío sefardí volver a recuperar su nacionalidad española. ¿A qué me refiero? Yo no sabía, que es algo interesante, amor.
tanto mi mamá y mi papá son descendientes de judíos sefardí. Cuando salió mi ADN dije, "Ay, qué interesante", empleé un genealogista profesional que finalmente terminó siendo uno de mis primos a través del ADN, y él me ha ayudado a formar mi árbol genealógico, y precisamente tanto mami y papi descienden de judíos sefardí desde la Inquisición a Puerto Rico, y luego ahora vivimos en Estados Unidos. Y cuando yo me di cuenta, comencé a investigar la historia de la Inquisición, que un día me encantaría platicarle de eso. Aquí en España, lo que pasó, nació en mi corazón un amor para España, no por causa de la Inquisición, pero porque España también ofrece a los judíos, descendientes de judíos sefardí, la nacionalidad española. Había uno que se abrió en el 2015, pero se cerró en el 2020, creo, o 21. Pero había uno anteriormente que es desde 1930 y pico, que todavía está válida. Y por ese día yo apliqué para mi nacionalidad judío sefardí, yo y mi familia. Entonces, como menor a las naciones, lo que queremos hacer es visitar las juderías, que algunos dicen que había hasta 10,000 juderías aquí en España. Más judíos había aquí en España que en cualquier otro lugar. Y nuestra idea es visitar estas antiguas juderías, grabar, dar la historia, para despertar a mucho pueblo hispano que probablemente desciende de judíos sefardí, y luego vincularte con un abogado especial que trabaja en ayudar al pueblo que desciende de judíos sefardí a recuperar su nacionalidad judío sefardí. Ahora, para que sepan y para que se den cuenta, yo no recibo ningún centavo. Esto es solamente por el amor, solamente porque yo sé lo que es ese fuego, porque lo he vivido, lo he sentido, y es algo que queremos hacer. Incluso en Menor a Naciones lo hacemos nosotros, mi familia, lo poquito que podemos. Si es ayudar a una viuda, actualmente estamos ayudando a 4 niños en diferentes países, algunos con padres, algunos que no viven con sus padres, que están en pobreza. Tratamos de hacer nuestro mejor dentro de lo que podemos económicamente. Y el hecho de que yo vaya a vincularte con un abogado y yo no estoy recibiendo un centavo, ni siquiera Menor a la Nación está recibiendo un donativo, es simplemente por amor al pueblo judío. Y eso me abriría puertas para tener conexión con el pueblo judío, el cual yo les puedo decir también, aunque yo soy judío de descendencia judío sefardí, yo sí soy creyente en el Mesías Yeshua, y poder compartir el evangelio con ellos. Eso de Menor a Naciones ha sido mi corazón, ha sido lo que hemos estado trabajando en estos últimos 6 meses, y con el favor del Eterno, si Él permite, seguiremos trabajando en esto de Menor a las Naciones. Muy bien. Gracias por compartir su testimonio, y sé que este testimonio es un poco corto, hemos dejado muchos detalles afuera, y creo que en otro tiempo dado podremos rellenar aquellos detalles que nos faltaron. Pero antes de despedirnos, no sé si les gustaría compartir algunas palabras de ánimo, algo que quisiera decir para este canal, para animar a aquellas personas que estén viendo. Claro, mira, primeramente, gracias por tomar el tiempo. Si todavía estás ahí viendo este video, quiero darte las gracias de parte de Menor a las Naciones, y quiero que sepan que nosotros, aunque somos creyentes en todo el consejo de la palabra de Dios, creemos en día de reposo, comer de acuerdo a la palabra de Dios, creemos que Yeshua es Mesías, Jesús es el Mesías. Eso no quiere decir que no amamos a todos los que se llaman creyentes, aunque guarden o no guarden de reposo, aunque comen bíblicamente o no comen bíblicamente. Aquí en Menor a las Naciones le amamos, y sabemos que cada persona tomará su decisión de acuerdo a cómo ellos perciben, ¿no?, o entienden la palabra de Dios. Nuestra meta es simplemente engrandecer la palabra eterna, engrandecer el nombre de Yeshua, y ser una luz a las naciones de la forma que nos permite hacerlo. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Shalom.